Presenta Jetour. Un SUV a otra altura en diseño, en confort y en tecnología. Ingresa en jetour.com.uy y conocelos. Jetour. Drive your future. Muy bien, seguimos en la mira, como les anunciábamos, estamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido. Julio, gracias por estar. No, muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Julio, la situación de los vecinos es la principal causa de la crisis de competitividad que tenemos. No. Hoy evidentemente nos estamos viendo muy afectados por la situación que está pasando con nuestros vecinos y principalmente con el lado argentino. La diferencia que tenemos con el lado argentino está impactando fuertemente en nuestro comercio, muy fuertemente. Pero en realidad no es solamente ese problema. Nosotros tenemos un problema de lo que nosotros hemos llamado competitividad, que no solamente, además de que hoy existe una diferencia de cambio, un atraso cambiario, sí somos conscientes de eso, pero hay un tema que va más allá y que entendemos nosotros que es un problema estructural y de fondo. Nosotros tenemos un país que de la forma que está funcionando y cómo funciona el Estado desde hace muchos años, tenemos lo que yo lo voy a denominar burocracia, pero en un buen sentido la palabra, digo, la burocracia que tenemos nosotros es muy pesada, se le hace muy difícil a las empresas poder caminar en el diario vivir con esta burocracia que viene más bien de lastre que de otra cosa. Todos los trámites, todas las certificaciones, autorizaciones que tenemos que correr durante todo el día para poder funcionar, hace que el país se convierta en no competitivo. Entonces, ahí hay un tema de fondo que entendemos nosotros que es lo que debemos atacar todos los empresarios y sentarnos con el gobierno o los gobiernos para decir, señores, tenemos que hacer algo mucho más ágil, mucho más dinámico, que acompañe los tiempos que estamos viviendo y que las empresas puedan ser más dinámicas. No puede ser que hasta hace poco, no sé si se arregló hasta ahora, teníamos 19 certificados bromatológicos para poder vender el mismo producto en el país. Vos querías... Siempre pongo el ejemplo, si tuviéramos una fábrica de dulce leche, vos y yo, si podemos operar en Montevideo, tenemos certificado bromatológico en Montevideo, pero si lo queremos hacer en Rivera o venderlo en Rivera, tenemos que hacer lo mismo. Y así, certificaciones que se repiten, tasas, es una cantidad de temas que al final del día genera costo y pérdida de tiempo. Y eso lo que hace es que no seamos competitivos. Y si no somos competitivos, evidentemente vamos a crecer menos o vamos a crecer no como deberíamos crecer y todo eso genera movimiento en la sociedad nuestra y en la economía nuestra. Es importante lo que estás diciendo porque cuando uno mira la situación en el litoral, no hay solución. A la diferencia de precio con Argentina no hay solución. Entonces, estamos digamos, regalados, entregados, pero lo que vos estás diciendo indica que hay cosas que están en nuestro poder que las podemos hacer. Sí, sin duda. Y que no, hoy se reflejan más por los problemas que tenemos con los dos países vecinos. Pero si no estuviera la situación que estamos viendo hoy, esto que te estoy diciendo es igual, se mantiene y se ha mantenido a lo largo del tiempo y ha llegado un momento en que entiendo que debemos de cambiar, que debemos sentarnos todos, trabajar nosotros desde la Cámara, y perdóname el chivo, pero te voy a decir, nosotros desde la Cámara hemos lanzado una herramienta hace aproximadamente 20 días donde les estamos pidiendo a las empresas, a todas las empresas, a todos los rubros, que nos digan todos los trámites por los que tienen que transcurrir durante el día, el mes, para su quehacer permanente, para el desarrollo de su empresa, para ver si de alguna manera podemos filtrar toda esa información, la vamos a filtrar mejor dicho, y vamos a poder sacar algún documento que nos permita decir, señores, esto hay que eliminarlo, esto ya no tiene sentido, tenemos que caminar por esto. Y esto no quiere decir no tener controles, pero sino que los controles sean eficientes. Tenemos cosas que se establece que después nadie puede controlar, no sabemos ni por qué están, normas, tasas. Entonces, pasemos por el cernidor y hagamos de esto, saquemos lo que se dice la grasa del músculo y realmente tengamos un músculo activo, fuerte, que nos permita justamente como músculo actuar de esa manera. Si tenemos que correr rápido, si tenemos que frenar y frenar. Lo que necesitamos es un estado físico
del sistema burocrático mucho más atlético. ¿Y vos pensás que esto se genera por una falta, digamos, de consenso político? Por ejemplo, esto que mencionabas de las intendencias, ¿no? Ahí puede haber una cuestión de chacras, ¿no? Que cada intendencia quiere reivindicar su política, sus controles. ¿O tiene que ver con otra cosa? Yo creo que es una cosa que viene desde hace muchísimos años para atrás. El Uruguay es así. Fíjate que un caso que tuvimos fue el tema de las patentes, que por suerte se arregló con el SUSIBE. Porque vos fíjate que hasta se llegó a multar a personas que vivían acá y tenían el auto empadronado en otro lugar, y la gente iba y empadronaba donde era más barato. Claro. Entonces llegamos a datos que eran, o a cifras que no tenían razón de ser. Había departamentos que tenían el mayor número de empadronamientos, porque evidentemente más que habitantes. Y después, si vos vivías acá y yo andaba con un auto empadronado en Salto, me multaban. Y en definitiva soy uruguayo, y soy tan uruguayo si vivo en Salto, y vivo en Artigas, o vivo en Montevideo, o en Rocha. ¿Y por qué tenía? Pero eso lo llegamos a vivir. Entonces yo creo que ese fue un ejemplo claro, que se buscó una solución. Y hoy estamos hablando de la patente única, y ya está, se solucionó. Claro. Pero nos llevó años. Bueno, tenemos que seguir avanzando en esas cosas. Ahora, siendo ahora puntual, Julio, ¿qué chance hay de darle una mano a la gente del litoral? Es muy difícil. Es muy difícil, Tengo que ¿no? ser consciente que es muy difícil, Es muy difícil, que es una situación muy compleja, porque además nos encontramos con agentes distintos. Cuando digo agentes distintos, el Uruguay hoy es un país que está desde el punto de vista del lado argentino, desde el punto de vista económico, más fuerte que la Argentina. El Uruguay es un país que económicamente ha venido haciendo sus cosas bien en los últimos años. Es un país que ha cumplido, y Argentina ha cumplido con sus metas establecidas, y Argentina hoy estamos viéndola que está en una situación bastante compleja. Entonces, ya no estamos comparando las mismas cosas. Entonces, nosotros somos más caros. Estamos más caros porque diría que estamos mejor. Entonces, pero también eso nos compite enormemente. Nos juega hoy, nos está jugando en contra. Y eso es un tema que no es menor. Y vos fíjate que lo que estamos viviendo hoy con el litoral es complejo, pero ya no estamos hablando del litoral, estamos hablando que ya está en los departamentos limítrofes a los departamentos del litoral, pero ya está en el centro del país, ya está en todos lados. El otro día recorriendo el país, y hablaba con la gente de Trinidad, y me decían que había amigos, clientes. Digo, yo tengo un taller mecánico, y hoy estoy teniendo que mis amigos que viven acá en Trinidad están yendo a Buenos Aires a hacer el service del auto. Ya no es la frontera. Y también hay mercadería que está entrando de forma ilegal al país. Y esa mercadería está compitiendo con mercadería legal, con mercadería que fue importada o que fue producida acá, y que hoy se ven una desventaja muy grande. ¿Y cómo está jugando la informalidad? Bueno, está jugando muy fuerte. Fíjate que en algunos departamentos, tomemos los departamentos más fronterizos, Artigas, Salto. En Artigas casi estamos con el 45% de informalismo. Casi con el 45% de informalismo. Por decirlo en números muy gruesos. Uno trabaja formal y el otro trabaja informal en el departamento. En Salto estamos con un nivel menor, pero muy alto igual, andamos cerca del 36%. En Paysandú andamos arriba del 26%. Entonces, eso está perjudicando al cliente, al consumidor, a la empresa, pero también al trabajador. Ese trabajador está sin ningún resguardo, sin ninguna protección, absolutamente sin nada. Entonces nosotros tenemos que buscar mecanismos que no son fáciles, tenemos que ser muy cautos a la hora de tomar medidas. No podemos hacer medidas drásticas, como por ejemplo cerrar las fronteras. Eso no se puede hacer. Nosotros no somos proclives a lo que se llama al 0 kilo, porque tampoco sabemos que es practicable. Entonces decimos, tenemos que tomar medidas que no son fáciles, que algunas de las medidas hay que tomar medidas ya para tratar al paciente en forma urgente o a la situación, pero tenemos que tocar medidas de fondo. Estas las que estamos hablando nosotros, de buscar mecanismos que nos permitan al país ser más competitivos. Y eso va a entrar en políticas que podríamos hablar de fijación de precios, podríamos hablar de estas medidas de que nos permiten llevar a
por ejemplo, cambiar este sistema burocrático que tenemos, ayornarlo. Yo no digo eliminarlo, ni mucho menos. Repito, nunca estamos fuera de los controles. Queremos que se controle, pero queremos que los controles sean eficientes y que se puedan hacer, y no sacar normas que simplemente quedan en la nada. Ahora, Julio, el dólar, la situación de los países vecinos, la burocracia del Estado, todos factores que son externos, digamos, al comercio. ¿Y el comercio no tiene nada para hacer? Sí, claro que sí. Siempre tenemos para hacer. Pensar que esto solamente es un problema de la vereda de enfrente, no, nosotros tenemos mucho para hacer. Nosotros como empresarios tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos permanentemente, aceptar los cambios, darnos cuenta que estamos viviendo un mundo distinto y cosas que de repente prácticas o sistemas que antes teníamos o medidas de protección que ya no funcionan. Entonces creo que lo más rápido, cuanto más rápido nos adaptemos a la situación que estamos viviendo y que el mundo está viviendo y por donde pasan nuestras empresas y el accionar de nuestras empresas, cuanto más rápido nos adaptemos, vamos a estar mejor preparados. Darwin decía, no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta más rápido. Entonces nosotros los empresarios, por supuesto que tenemos que hacer muchas cosas. Sin duda. Esto pensar de que el problema es tuyo, Gabriel, y no es mío, no. Yo soy parte del problema y parte de la solución del problema. Lo que tengo es que hoy la situación lleva a que yo tenga que hacer, pero que también hay un problema más general que es muy difícil de controlar. ¿Cómo juega el factor mano de obra? Uno tendería a pensar que en el comercio es un sector donde no se requiere mano de obra calificada. No, ¿No es así? No, depende de que hablemos del comercio. El comercio es muy amplio y tenés una cantidad de actividades. Y además no te olvides que nosotros tenemos comercio y servicios. Y los servicios hoy juegan un rol muy importante. Claro. Los servicios representan hoy en grandes números el 26% de las exportaciones uruguayas. O sea, y ahí se necesita mucha mano calificada, porque estamos exportando no solamente software a distintos países, principalmente Estados Unidos, pero nosotros también estamos importando conocimiento en arquitectura, consultoría en arquitectura, en ingeniería, en temas contables. Hay una cantidad de cosas. Hasta el propio turismo. Hasta el propio turismo, muy bien lo decís vos. Entonces, hay una cantidad de cosas en que la mano de obra juega. Lo que pasa que el mundo está pidiendo o está requiriendo mano de obra más capacitada, pero también empresarios más capacitados. ¿Ah? No solamente, yo no le puedo exigir a la persona que yo voy a contratar que esté capacitada si yo no estoy capacitado, sino ahí el pedaleo va a ser distinto y no vamos a tirar parejo. Por eso es muy importante, se necesita mano de obra más capacitada, pero también se necesitan empresarios, o necesitamos nosotros también capacitarnos acorde a los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué papel vino a jugar la inmigración, Julio? Porque uno ve que hay muchos centroamericanos que están atendiendo atrás del mostrador y uno los ve con una gran amabilidad, ¿no? Y he tenido oportunidad de conversar con algunos de ellos y están muchos muy bien formados, ¿no? Tienen estas formaciones universitarias. Yo creo que vino a jugar un rol muy importante y bueno. Primero yo creo que nos permitió sacudirnos un poco de donde con lo que estábamos y viendo que apareció una mano de obra más capacitada, con un concepto del servicio distinto, muy amables a la forma de atender a la gente, el acercamiento, lo que se llama en inglés el approach al público, fue muy importante, es muy importante. Entonces yo creo que la mano de obra capacitada y la inmigración que vino es buena, es bienvenida. El país fue un país de inmigrantes, lo ha sido toda la vida, y yo creo que nosotros, en la medida que siga viniendo esa mano de obra capacitada, preparada, para nosotros es bueno. Julio, vi unas declaraciones que decías que en 2023 va a ser un año de cautela, donde cada vez será más imperioso lograr avances hacia actividades económicas más competitivas. Sí. ¿En qué sentido cautela? Y bueno, a ver, yo lo que creo es que nosotros este año sí vamos a tener un año que va a ser crecimiento, va a haber un crecimiento, pero con cautela, mesurado. Estamos saliendo de una situación muy difícil que fue la sequía y que lo es todavía. Yo no soy analista ni mucho menos, simplemente por lo que veo, por lo que escucho y trato de informarme y escucho a amigos que están en el tema agropecuario. Ya se empezaron a ver los coletazos, pero todavía nos queda bastante por ver en lo que va a quedar del año con las distintas cosechas que se están dando y se van a dar de aquí a fin de año. Y bueno, entonces cautela quiere decir hagamos las cosas
prudente, hagamos las cosas que tenemos que hacer con las transformaciones que tenemos que hacer, no enloquecernos, ni desanimarnos, ni bajar los brazos, por supuesto que no, eso es una cosa que no está, por lo menos en nuestra cabeza, pero sí tampoco enloquecernos y comprarnos espejitos, sino decir, vamos despacio, con cautela, en un momento que el mundo está muy convulsionado, hay mucha incertidumbre a nivel mundial, y bueno, nosotros estamos navegando. Venimos bien, hemos tenido productos de la pandemia y ahora producto de la sequía, ahora tenemos un tema horrible como es el tema del agua, pero venimos saliendo, el país va a crecer este año, ha crecido un poco en el primer trimestre, pero venimos caminando. Hay que tener en cuenta las cosas los puntos claves o los puntos débiles que hoy tenemos. Saber, yo creo que ha llegado el momento, ya con esto te termino la pregunta, o la respuesta mejor dicho, Gabriel, ha llegado el momento en que ya no podemos estar así, tenemos que estar así. Ha llegado el momento en que todos tenemos que decir, señores, busquemos los puntos claves en los que todos tenemos que estar de acuerdo, todos, y trabajemos para esos puntos. Después, si vienen los puntos que estaremos en desacuerdo, será más fácil de tratar. Pero ya no, yo entiendo que ya no da más, o no se justifica más seguir discutiendo y viéndonos entre nosotros, reprochándonos. Y cuando le digo nosotros, en el sector empresarial, yo no me meto en el tema político, ¿viste? Si los sindicatos por un lado, y nosotros por el otro lado, creo que todos tenemos que aprender y darnos cuenta que para que el Uruguay crezca, tiene que haber una empresa, tiene que haber actividad privada, tiene que desarrollarse la actividad privada, que es lo que permite generar empleo. Y si se desarrolla la empresa y hay empleo, al fin y al cabo hay bienestar para la sociedad. Y en eso tenemos que trabajar todos. Julio, te quedo muy agradecido. No, por favor, gracias a ti. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.